profesor. Adelante. Gracias. Súper bien, gracias, maestra. Bueno, es un placer para mí estar aquí con ustedes, profesores, queridos y queridas estudiantes, público en general. En esta ocasión he elegido hablar sobre un tema que causa polémica y debate en toda la sociedad y creo que en muchas partes del mundo, que es sobre el género musical del reggaetón. He decidido ampliar un poco la explicación sobre el género y el impacto en la sociedad debido a múltiples debates acalorados que he tenido en mis secciones de guitarra, en mis estudiantes de música, sobre el tema. Así que voy a compartir la presentación y muy agradecido de estar aquí con ustedes. Ok, entonces aquí va la presentación. Yo creo que todos la ven. Solo voy a dar, muy bien, compartirla completamente. Y bien, creo que sí se mira, ¿verdad, profesores, maestra? Para seguir. Muy bien, se ve muy bien, profesor. Adelante. Perfecto. Entonces voy a minimizar mi cuadro para que puedan ver solamente la presentación, ¿ok? Entonces vamos hacia adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces la investigación en la que he estado trabajando, después de haberles dado una pequeña introducción sobre el porqué de este tema, es el siguiente: el ascenso del reggaetón, análisis crítico del impacto del género musical más popular de YouTube en América Latina desde el 2019 hasta el 2020. Ese fue el margen de tiempo donde yo investigué su impacto. Entonces, muy bien. Como pequeño resumen o abstract, quiero mencionarles que YouTube, todos lo sabemos, es un gigante de los medios de comunicación masiva, con más de 2.000 millones de usuarios, y cabe señalar que J Balvin es un famoso cantante de reggaetón que ha alcanzado millones de visualizaciones en su canal, siendo a la vez uno de los artistas más populares con 22.900.000 suscriptores. La interacción música más media, o sea, medios de comunicación masiva, en la actualidad es un tema de interés musicológico, por lo cual el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar cualitativamente el impacto cultural del reggaetón en América Latina, utilizando como fuente principal las estadísticas oficiales de YouTube a través de Music Chart and Insights, que ustedes la pueden también revisar en Google, estas estadísticas oficiales de cada video y artista que están en YouTube. Entonces, bueno, los medios de comunicación de masa reciben una consideración importante: prensa, radio, TV, redes sociales, y los llamados medios telemáticos han sido aclamados como el elemento clave de la última revolución de las comunicaciones, que han desplazado considerablemente a la televisión. Entonces, para abordar este problema, utilizaremos un enfoque mediaculturalista, que según McQuill implica conceder la mayor importancia al contenido y a la recepción de los mensajes mediáticos, teniendo en cuenta la influencia del entorno individual inmediato. Entonces, eso es como pequeño resumen de todo el trabajo. Ahora bien, la pregunta problema: ¿qué significa YouTube en la más media? ¿Qué es el reggaetón? ¿Cómo ha sido la difusión del reggaetón a través de YouTube en América Latina, específicamente el 2019-2020? Y por último, y lo más importante, ¿cuál es el impacto social del reggaetón? Estas preguntas servirán de hilo conductor en nuestras reflexiones. Muy bien. YouTube, en primer lugar, fue una empresa fundada por tres jóvenes: Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, unidos por el vínculo de haber trabajado para PayPal. El 14 de febrero de 2005 se activa el dominio de YouTube, se desarrolla la página y Jawed Karim sube el primer video el 23 de abril del mismo año. El video se llama Me at the Zoo. Lo protagoniza el propio fundador del canal y todavía puede verse online. YouTube es la segunda red social más utilizada en la actualidad. Algunas estadísticas que nos llaman poderosamente la atención sobre YouTube: más del 70% del tiempo de reproducción proviene de dispositivos móviles, de personas con su celular. Se puede navegar en un total de 80 idiomas diferentes, y también lanzó versiones locales en más de 100 países. La cantidad de canales que reciben ingresos anuales superiores a los $100,000 aumentó más de un 50% interanual. La cantidad de canales que tienen más de 1 millón de suscriptores aumentó más de un 65% interanual en los últimos años.
YouTube tiene más de 75 millones de archivos de referencia activos en su base de datos en contenido ID. 6 de cada 10 personas prefieren la plataforma de video en línea para ver televisión en vivo y 8 de cada 10 personas de 18 a 49 años ven YouTube y llega a más personas de 18 a 49 años que cualquier otra red de televisión por cable. Esto es algo de YouTube. Ahora vamos a hablar un poco de reggaetón. ¿Qué es el reggaetón? Bueno, según Montaner y Rivera en el 2009, el reggaetón, inicialmente conocido como underground, entre otros nombres, es un sancocho de rap en español y reggae en español que llegó a su punto en los barrios y caseríos de Puerto Rico. Otra teoría es la que apunta que el reggaetón tiene sus raíces en la música bailable de Jamaica, porque Steely y en Clavi, productores de Jamaica crearon un ritmo a que llamaron dembow, el cual se uniría a las mezclas de hip hop, beatboxing y rap en español, para dar paso al nacimiento del híbrido musical que hoy se conoce como reggaetón. Si vamos un poco más atrás, incluso podemos hablar que las raíces rítmicas del reggaetón vienen de África, incluso hay ciertos estilos musicales en la India que tienen un fuerte parecido al ritmo del reggaetón. Muy bien. Entonces, entre las características musicales desde una perspectiva de análisis y forma en la música, encontramos lo siguiente: letra repetitiva de rima consonante con alto contenido sexual implícito. Es una característica casi en todas las canciones. Forma musical, ABA. Eso se refiere a que tiene un coro y a una estrofa y se está repitiendo constantemente. Tiene una métrica por lo general de 4/4, acentuando el primer y tercer tiempo. Esto sería pum, pa, pum, pa, pum, cha, pum, cha, pum, cha, pum. Yo creo que todos me entienden cuando les hago este ritmo y se nos vienen a la mente un sinnúmero de canciones que escuchamos a diarios en taxis, buses y en centros comerciales. Sigamos. El reggaetón tiene un escaso movimiento armónico. Por lo general tiene 2, 3 acordes cada una de las canciones. El bajo es el elemento conductor siempre. Las líneas melódicas son repetitivas y carecen de desarrollo, resaltando siempre la monotonía. Creo que eso es una característica muy importante para que las personas entiendan y se les peguen mucho las canciones. Y bueno, los videos de reggaetón se basan en la exposición de mujeres con ropa diminuta. Creo que siempre llama la atención ver estos videos porque hay un contenido sexual intrínseco. Tiene un contenido visual siempre relacionado con la posible interacción sexual y la mujer es el centro de atención idealizada sexualmente. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito aquí acerca de las estadísticas de Music Charts en Insights de YouTube del 2019 al 2020. Vamos de primer lugar a último lugar, las posiciones de los países que más escuchan reggaetón y bueno, los artistas que son más escuchados en toda América Latina. Siempre J Balvin está entre los primeros lugares con Bad Bunny. También está la bachata con Romeo Santos y en Brasil es otro asunto muy diferente porque hay un género de música popular que canta Marília Mendoza, que es de los más escuchados y es el único país donde el reggaetón no prevalece. Y bueno, podemos decir que según estas estadísticas, el reggaetón es el género más escuchado en toda América Latina, que el que tiene más impacto a nivel cultural en todos los jóvenes. Y bueno, todos nos preguntaremos cómo es este asunto, cómo es que el reggaetón en YouTube es lo más popular. La razón es simple, productores, cantantes, disqueras pagan muchísimo dinero para publicitar su música en YouTube. Cuando muchos de nosotros estamos viendo un video determinado, siempre nos aparecen anuncios y sugerencias. Entonces ahí es donde viene ¿cómo se llama esto? La publicidad invasiva, ¿no? Que nos bombardea diariamente. Entonces los jóvenes caen siempre en esta trampa, ¿no? Y son atrapados con este género. Hay mucho dinero detrás invertido para que llegue a la mayor cantidad de jóvenes posibles. El algoritmo de YouTube también se encarga que si nosotros damos solo por curiosidad clic a uno de estos videos, automáticamente en nuestra lista de reproducción siempre van a aparecer videos de reggaetón. Así que mucho cuidado con lo que cliquean en YouTube porque siempre hay un robo de información al cliquear o al hacer nuestras búsquedas. YouTube y Google siempre guardan toda esta información para luego venderlas a grandes compañías que procesan estos datos y luego así mejoran sus productos para llegar a más población. Muy bien, entonces el impacto social del reggaetón es sin duda fuerte.
Hay muchos debates acalorados sobre el tema, sobre todo porque, como vemos en la imagen, muchos niños y adolescentes escuchan este género. Siempre tiene, como todo género musical, detractores y partidarios. Eh, Hay unos que creen que el reggaetón es una forma de exaltar las clases, las minorías de Puerto Rico, los afrodescendientes que siempre han sido discriminados, y es una forma de éxito cultural y musical muy grande que representa a la isla. Y otros, en cambio, piensan que el reggaetón es un género para nada, podemos decir, es un género para nada, entre comillas, ¿qué palabra podemos encontrar? Es un género que para muchos autores no es nada sencillo de catalogar, ni para mí en este momento. Es un género que parece em, sin problemas al inicio al escucharlo, pero en general siempre tiene un mensaje subversivo, de alto contenido sexual, de mucho, de mucha influencia cultural sobre los jóvenes, que causa un cambio psicológico y sociológico en cuanto al comportamiento de cada uno de ellos en la sociedad. Así que, bueno, creo que todos los géneros musicales tienen detractores y partidarios, pero el reggaetón ha generado múltiples más debates que creo que cualquier otro género al respecto en la música, de decir, esto es música, no es música. Y bueno, en síntesis, el reggaetón sí es música, porque tiene los tres elementos musicales: armonía, melodía y ritmo. Ahora bien, dependiendo del gusto de cada persona y de nuestro acervo cultural, es que decidimos qué hacer, qué escuchar, cómo vestir, cómo actuar, etcétera, ¿verdad? Entonces son otros aspectos muy externos que también influyen a la hora de nosotros escuchar un determinado género musical. Pero ahorita estamos hablando directamente de YouTube. En YouTube el reggaetón es lo más fuerte y es lo que más influye en los jóvenes en América Latina. El reggaetón llegó al punto que el gobernador de Puerto Rico en el 2019 hizo un comentario misógino, se filtró ese mensaje, y múltiples artistas como Wisin y Yandel, Bad Bunny, Nicky Jam, entre otros, salieron a las calles a protestar, a pedir la renuncia del gobernador, y lo lograron. Imagínense ustedes el poder que tienen como influencers los cantantes de reggaetón para hacer, por así decirlo, que un presidente renuncie a su cargo. O sea, no es un género que hay que subestimar y menospreciar. Algo está pasando detrás de todo esto. En fin, bueno, en muchos países también han intentado censurarlo por sus mensajes misóginos hacia la mujer, por ejemplo, Cuba y México, pero hasta el momento no se han logrado, porque recuerden que vivimos una época donde la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, religión, identidad de sexo está muy fuerte en el sentido de la defensa de esos derechos. Y bueno, el detalle aquí es que muchos países y muchos pensadores y críticos hablan de la censura para que no llegue al público de menores de edad, a niños, jóvenes, ¿verdad? Que no tienen una conciencia plena de su entorno y de su desarrollo personal, que puede influir muy negativamente en ellos y en su comportamiento. En síntesis, YouTube es el principal activista y difusor del reggaetón en América Latina, debido a las ganancias que el género musical le produce. YouTube, a través de algoritmos y filtros, se adueña de la información y datos de los usuarios para saber cuáles son sus gustos y, de acuerdo a eso, ofrecerles publicidad. YouTube utiliza publicidad invasiva para llevar al público más amplio, determinando el contenido. El reggaetón, a través de YouTube, moldea y moldeará en América Latina el pensamiento artístico y cultural en las presentes y en las próximas generaciones. Esto hablando de una manera muy global. Creo que los que estudiamos música y arte somos un pequeño público muy reducido, una población muy pequeña, y las grandes mayorías, las masas, están siendo impactadas directamente por este género musical. Otra conclusión es que el reggaetón, por medio de YouTube, influye e incide en el comportamiento psicológico, emocional y conductual de los jóvenes. También el reggaetón, a través de YouTube, redefine los valores éticos y morales conocidos en la cultura. Y para finalizar, el reggaetón, a través de YouTube, incide en los acontecimientos políticos, económicos y sociales de los países. Es una fuente enorme económica en la producción musical. Y bueno, ha sido un poco del tema a manera de síntesis. Me gustaría compartirles y dejarles estas preguntas de reflexión. ¿Qué le espera a Honduras con los géneros urbanos? ¿Qué piensa del reggaetón? ¿Qué aspectos positivos y negativos se encuentran en el reggaetón?
¿Cuántas horas al día miramos YouTube? ¿Qué influye en la cultura hondureña? ¿Cómo influye, perdón, en la cultura hondureña el reggaetón? Son unas preguntas que las dejo a manera de reflexión. Cabe destacar que como investigador he tratado de hacer este escrito, esta investigación lo más imparcial posible. Creo que lo más importante es tener tolerancia y respeto hacia los demás y sobre todo cultivar que cada quien es dueño de su vida y de su destino, de construirlo. Pero es importante hacer conciencia que este género, si bien está bien para bailar y escuchar, creo que el problema cae en cuanto se posiciona al reggaetón como el principal atractivo cultural y musical de América Latina, habiendo muchísimos más géneros, artistas, cantantes, músicos, etcétera, que tienen un alto rendimiento y que a veces son menospreciados por la sociedad en general y por las productoras, por YouTube y por Spotify y otras grandes productoras y disqueras de la música. Así que espero que haya servido este tema y que incentive a la conciencia, a la cultura, sobre todo a las nuevas generaciones, de estar pendientes de qué escuchan, qué leen, qué comen, entre otras cosas, ¿verdad? Que al final, como se dice popularmente, somos lo que escuchamos, lo que comemos, lo que vemos